Esta es la práctica número 4, en la cual vamos a medir corriente en cada malla y de forma teórica vamos a comprobar esos datos obtenidos. Y en este circuito también vamos a medir voltaje en cada nodo, y con el análisis de nodos mostraremos que también son los mismos voltajes de forma teórica. Vamos a medir la corriente en la resistencia 1 de 680 ohms. Como podemos ver, nos da menos 6.45 mA, utilizando 4 fuentes de voltaje de 15, 4, 10 y 20 volts. Vamos a medir la corriente ahora en R2, que es de 200 ohms. Como podemos ver, la corriente es de menos 8.8 mA, utilizando las fuentes de 20, 10, 15 y 4 volts para realizar las distintas mediciones. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 3 de 5 kΩ, que como podemos ver nos da menos 11.3 mA, utilizando las fuentes que hemos utilizado con las resistencias anteriores. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 4 de 2 kΩ. Como podemos ver nos da 4.6 mA, utilizando las 4 fuentes de voltaje de 20, 10, 4 y 15 volts. Vamos a medir la corriente en la resistencia 6 de 220 ohms, lo cual nos da menos 45.3 mA, utilizando las fuentes de voltaje que hemos utilizado hasta ahorita. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 7 de 100 kΩ. Como vemos nos da 10.8 mA, utilizando las 4 fuentes de corriente de 20, 10, 4 y 15 volts respectivamente. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 8 de 5.1 kΩ. Como vemos nos da una corriente de 0.0033 mA. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 8 de 5.1 kΩ, que nos da como resultado menos 0.17.8 mA, usando las 4 fuentes de voltaje que... Ahora vamos a realizar la medición del voltaje en la resistencia 1, lo cual nos da 0.565 volts. Estas mediciones son para demostrar el análisis de nodos que hemos realizado anteriormente. Ahora vamos con la resistencia número 2, la cual nos da un valor de menos 4.43 volts. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia 3 con una fuente de 5 volts, lo cual nos debe dar 2.53. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia 4, que nos da menos 2.4 volts, con una fuente de voltaje de 5 volts. Y por último, medimos el voltaje en la resistencia 5, con lo cual debemos obtener 3.021 volts, de acuerdo a la fuente de voltaje de 5 volts que tenemos.